Bueno, pues aquí hablando sobre la estructura del deportista, a nosotros nos tocó tres fases en esta estructura como más cognitiva o mental, hablando ya más que todo como de la caracterización del deportista, pero de una forma más mental, donde pues nosotros vamos a hablar de lo que es la bioenergética, la cognitiva y la coordinativa, donde estas últimas se unen un poquito más y donde la cognitiva toma como un papel mucho más fundamental, donde la bioenergética es aquella que básicamente es una corriente de una psicoterapéutica que ayuda a la conciencia en un flujo, digamos, de una energía vital, donde pues nos bloquea nuestro cuerpo. Hay un tipo de manifestación o rigidez de diferentes maneras o diferentes tipos de estímulos que podamos llegar a tener, donde pues vamos a encontrar tres fases. La energía bloqueada, pues digamos que como son esos bloqueos mentales, son como esos tipos de falencias o como tipos de situaciones que se nos van a presentar donde vamos a generar como cierto tipo, digamos, como no es como, como quedarse quieto, sino más bien como un tipo de bloqueo mental o como un tipo de no encontrar una solución inmediata. Las necesidades emocionales que van más en todo como en torno como a lo que nosotros somos como seres humanos, y digamos que cada cuerpo cuenta su historia. Digamos que digamos algo que es muy concreto es que nadie es igual y todos somos como un mundo diferente en este sentido mental o en este sentido cognitivo. Entonces, de cómo funciona prácticamente, digamos, como todo este trabajo, digamos, mental en la bioenergética, es el trabajo que principalmente y corporalmente trabajamos desde estos bloqueos mediante dinámicas enfocadas y especialmente, digamos, para forjar carácter en las personas, como para generar diferentes tiempos de elaboración o de evoluciones, digamos, hacia las experiencias vividas. Un ejemplo de ello, digamos, es como, digamos, algún tipo de bloqueo en el deporte, donde no podamos lograr como cierta marca y como ya, digamos, al paso del tiempo ir superándola o ir buscando ese tipo de respuestas. Donde pues lo que les digo, como cada historia es vivida, cada persona lo ve de una manera distinta y cada contemplación se hace de una manera diferente. Ya luego pasamos a lo que es la estructura cognitiva. Esa estructura cognitiva solamente, digamos, vamos a enfatizar desde un autor especialmente, como es de lo psicomotriz, básicamente, donde hablamos desde ciertas edades. Esta estructura de cognición se refiere a del ser humano procesa y organiza y utiliza la información que recibe del entorno, donde se separa en diferentes fases. La sensoromotora, que abarca desde el nacimiento hasta prácticamente aproximadamente los 2 años, donde pues este bebé va a explorar como su nuevo mundo, como sus nuevas expectativas, como digamos superación de pequeños problemas a medianamente, digamos, de que los vaya viendo, manifestaciones como por medio, digamos, del llanto, por medio de tareas pequeñas operacionales, como empezar a ejecutar como ese tipo de soluciones, donde pues obviamente pues si hoy en día para un adulto pues sería algo muy sencillo, pues para ellos es como algo totalmente distinto y como una forma de ver como, como el mundo como los reta a ellos básicamente. Ya luego está la preoperacional, que básicamente ya está como digamos basada como en esa solución de problemas ya después de haber pasado en los pasados y como encontrarse a esa nueva solución de problemas o encontrarse a nuevos diferentes tipos de estímulos que va a tener, que básicamente esto va desde los 2 años hasta los 7, donde también ya va a empezar a tener como un desarrollo motriz mucho más esencial, donde ya va a empezar a desarrollar como sus habilidades básicas, donde esto va a ser intrínseco para ese momento, digamos, de ese respaldo cognitivo que va a tener por medio del lenguaje, capacidad de representar mentalmente, como de tener mejor manifestación y tener una mejor socialización hacia el objeto y como hacia su ambiente. Ya luego están las operaciones concretas, que digamos ya aquí como que ya después de de pasar esa tarea general, ya empieza a pasar algo más específico y ya puede empezar a realizar cosas mucho más definidas y como darle como algún tipo de importancia, ya qué tarea es más importante o qué cosas más difícil, qué cosas más fácil, ya empieza como a determinar y ya empieza como a saber qué es lo que puede hacer, qué no es lo que puede hacer y ya empieza como a tener esas limitantes y a saber en qué punto en solución de problemas puede efectuar.
Básicamente esto va entre los 7 años, básicamente aproximadamente hasta los 12, donde también ya hay un desarrollo de las habilidades mucho mayor, donde ya hay un despliegue de habilidades motrices mucho mayor, donde ya empieza a tener algún tipo, digamos, también de intervención, digamos, para unas tareas concretas o algún tipo de destreza de donde las quiera desempeñar, sea de manera deportiva, sea de manera recreativa o sea de una manera, digamos, más por actividad física donde pues ya es un pensamiento más lógico al momento, digamos, de generar alguna tarea concreta, donde ya va a saber y va a tener un objetivo claro y unos objetivos específicos de lo que quiere lograr y de lo cómo lo va a lograr. Ya luego están las operaciones formales, que se inicia a partir de los 12 años y básicamente está todo lo que es la adolescencia, que básicamente esto requiere de pensar de una manera abstracta digamos, como de ver las maneras de una forma mejor y de unas maneras distintas y ya empezar a tener sus propios puntos de vista, y no solamente verlo de una forma más plana, sino empezar a sacar sus propias conclusiones. Esto se hace por medio de capacidades distintas y por medio de distintos puntos de pensamiento y distintos puntos de vista que vaya teniendo mediante diferentes estímulos. Las estructuras cognitivas, pues, según nuestro autor Piaget, representan unos esquemas mentales utilizados para procesar y organizar la información de nuestra mente. Todo esto sirve como para tener un progreso de una forma cognitiva, una forma mental y sociomotriz, para, digamos, que sea una forma mucho más compacta y mucho más general, que hoy en día, digamos, como podemos ver desde un bebé hasta un adulto, cómo se puede formar desde esas fases y desde esos aspectos. Ya está la estructura coordinativa, digamos que digamos, hablando ya de una forma más mental, no de una forma más tanto motriz o deportiva, o de una forma más por medio de lo que son las capacidades condicionales o capacidades físicas, o hablando, digamos, como son intrínsecas, lo hablamos más de una forma más cognitiva, que básicamente lo vamos a separar en dos factores, que es la tarea de pieza fundamental del entrenamiento y la proyección del movimiento deportivo específico en el juego. Básicamente son como esos estímulos que tienen mediante algún tipo de estructura, mediante algún tipo como de tarea que genere algún efecto coordinativo o algo, digamos, que genere como este tipo de patrón de una manera más cognitiva. Donde el primero es la pieza fundamental del entrenamiento estructurado. Todo esto dependiendo, digamos, desde qué punto de vista del entrenamiento vamos a estar enfocados o lo que le queramos lograr, pues va a haber un punto, le podemos dar como un punto de definición desde esta parte coordinativa, donde puede ser la incompetente inconsciente, pues donde, digamos, hace como una tarea de una manera o de una forma más reactiva o de una forma que no está como totalmente consciente el individuo donde lo pueda hacer también de una forma competente, donde tenga algún estímulo para algún tipo de superación y sea consciente de lo que está haciendo, competente y consciente, donde digamos lo está haciendo de una forma competitiva, pero no sabe que está ejecutando cierto tipo de patrón para lograr cierto objetivo, y donde está lo que es lo incompetente y consciente, que es como digamos no un objetivo como tal enfocado, pero donde ya sabe que está ejecutando algún tipo de tareas y donde, digamos, estas fases por lo general sean una fase de inicio, juego rápido, sin errores, instrucciones, autocorrección y repetición por lo general. Estos son como estos tipos de factores que se van encontrando en diferentes factores de los cuatro que le he hablado en esta primera fase. Ya luego, hablando de la segunda fase, que es la proyección del movimiento deportivo específico en el juego, tenemos que hablar como, digamos, lo que es el patrón motriz como ese tipo de coordinación o ese tipo de soporte que esa persona va generando, no digamos un ejemplo, digamos un skipping. Con el tiempo él ya lo va automatizando como una forma no inconsciente, pero una forma consciente de tal manera en que ya va a guardar como una huella, una memoria motriz para el momento de su ejecución. Coordinativa con soporte cognitivo estructurado, pues ya digamos habla más como una forma de una estructura que podemos generar, digamos, dentro de ese soporte, como algún tipo ya de concretez, digamos, de lo que sabemos que vamos a hacer y para qué está enfocado como esa tarea. Coordinativa con soporte abierto y soporte cerrado, o soporte complejo, básicamente es como abrir esa brecha de ese patrón a diferentes etapas o a diferentes estímulos y en complejo es como ponerle algún tipo de dificultad o cambiar totalmente ese patrón donde demuestra un nuevo reto de temas de coordinación y un nuevo como de adaptación, un medio de adaptación por medio de la capacidad cognitiva para lograr este, digamos, como esta capacidad coordinativa.
Y básicamente pues se está tratando como hacer una caracterización de una forma más general de estos conceptos, de estos tres conceptos de manera, digamos, como la formación mental del deportista, desde la forma bioenergética, cognitiva y coordinativa. Básicamente, pues estas tres fases son fundamentales para el momento de una ejecución, al momento de tener en cuenta para una planificación, al momento de abarcar un deporte, para algún deportista o para alguien que quiera iniciar en el deporte. Gracias.